Detrás del brillo de los focos, de las alfombras rojas y de las sonrisas en las portadas, se esconde una tragedia silenciosa. Son historias de estrellas que cautivaron a millones de personas en Europa y en todo el mundo, y que, sin embargo, perdieron la batalla más dura contra el espejo. La fama, el poder y la admiración no fueron suficientes para aceptar el paso del tiempo. Buscaron el bisturí, las agujas, las intervenciones que prometían juventud. Pero la promesa se convirtió en una máscara. Hoy les hablaré de 7 personalidades de fama mundial, cuyos rostros cambiaron para siempre por las operaciones de cirugía estética. Algunos quisieron curar cicatrices y solo encontraron nuevas heridas. Otros intentaron preservar su legado y acabaron engullidos por su propia vanidad. Sus historias no son cotilleos, son el reflejo de una sociedad que teme envejecer y desconoce el precio de la perfección. ¿Están listos para atreverse a mirar entre bastidores, donde la fama no brilla, sino que duele? 1. Michael Jackson. Michael Jackson fue más que un simple músico. Fue un fenómeno, un genio, un misterio global. A principios de los años 80, todavía lucía el rostro de un joven afroamericano, suave, vivo, lleno de timidez. Pero cuanto más crecía la fama, más despiadado le habló el espejo. La primera intervención se atribuyó oficialmente a una nariz rota, supuestamente para poder respirar mejor. Pero no se quedó en una sola operación. Cada vez siguieron más: rinoplastias, implantes en las mejillas, modificaciones en el mentón, estiramientos faciales, intervenciones en los párpados. Su nariz perdió paulatinamente toda estructura natural. Su rostro, antes expresión de encanto y energía, se convirtió en un juego de máscaras de cicatrices y silicona. Lo que más llamó la atención fue su piel, de oscura a cada vez más clara, hasta que parecía casi de porcelana. Jackson declaró que padecía vitíligo, una enfermedad que destruye la pigmentación, pero muchos le acusaron de querer borrar sus raíces, de negarse a sí mismo. Entre el racismo, el escarnio público y unos ideales de belleza imposibles, cayó en una espiral que ya nadie pudo detener. Mientras su música electrizaba a generaciones, su rostro se volvió irreconocible. El rey del pop se transformó en una figura que no envejecía, sino que se disolvía. Murió en 2009, pero sus huellas permanecen: los pasos de baile, las canciones y la imagen de un hombre que lo tenía todo, excepto paz consigo mismo. Su historia es una tragedia moderna, un monumento al precio de la perfección. 2. Sylvester Stallone. Sylvester Stallone fue el símbolo de la masculinidad de los años 80. Rocky Balboa en el ring, John Rambo en la jungla. Su cuerpo, voz y mirada lo convirtieron en el héroe que nadie podía olvidar. Pero detrás de su ruda fachada, Stallone arrastraba una debilidad. Ya en su nacimiento, sufrió una lesión en un nervio facial. Su famosa sonrisa torcida era en realidad la consecuencia de una complicación. Para corregir esto, se sometió a su primera operación. Sin embargo, lo que comenzó como una necesidad médica se transformó lentamente en una interminable persecución de la juventud. Con los años, su piel se alisó de forma antinatural, sus cejas parecían más altas de lo que la gravedad permitía, y sus rasgos faciales parecían moldeados en cera. Los expertos especulan sobre varios lifting faciales, botox, rellenos, todo lo que debía ocultar las señales del tiempo. Pero cuanto más luchaba, más perdía aquello que una vez le caracterizó: expresión, vulnerabilidad, humanidad. Para muchos fans, fue doloroso ver al héroe de su juventud transformado en una imagen rígida. Otros le defendieron, diciendo que tenía derecho a elegir su aspecto. Pero la verdad es más dura. Su rostro, que antaño podía contar historias sin palabras, se silenció. El hombre que inspiró a millones se convirtió en prisionero de su propia máscara. 3. Mickey Rourke. Mickey Rourke fue en los años 80 la encarnación del rompecorazones rebelde. Con una mandíbula prominente, una mirada penetrante y un aura entre la ferocidad y la melancolía, conquistó Hollywood. Pero Rourke nunca fue un hombre que se conformara con una vida segura.
Dio la espalda al cine para iniciar una carrera como boxeador profesional, una decisión que cambió su rostro para siempre. Los combates en el ring dejaron huella, nariz rota, pómulos hundidos, mandíbula lesionada. Por necesidad médica, siguieron varias operaciones. Pero en lugar de devolverle su antiguo rostro, las intervenciones le dieron uno nuevo, hinchado, tenso, ajeno. Con cada intervención adicional, Rourke perdía más de la belleza ruda que una vez le había hecho famoso. El botox y los rellenos hicieron el resto, hasta que su rostro parecía más una máscara. El propio Rourke habló abiertamente más tarde. Fui a los médicos equivocados para arreglarme la cara. La honestidad conmovió a sus fans, pero la imagen permaneció. Un hombre que, en la lucha por su identidad, también se perdió a sí mismo. A pesar de todo, nunca se rindió. Con su papel en El luchador, regresó triunfalmente y demostró que el talento puede ser más fuerte que cualquier reflejo. Pero la tragedia perdura. El rostro que millones amaron solo existe ya en los recuerdos. 4. Ray Liotta. Ray Liotta fue el hombre de mirada penetrante y mandíbula bien marcada. En Goodfellas hizo historia en el cine. Un antihéroe, duro pero fascinante, que se grabó de forma imborrable en la memoria colectiva. Sus papeles vivían de la autenticidad de sus rasgos, arrugas que contaban historias, ojos que reflejaban dolor y rabia a la vez. Pero en algún momento, Liotta dejó de aceptar el proceso natural de envejecimiento. Su rostro, antes marcado y lleno de carácter, parecía cada vez más liso, hinchado y extrañamente tenso en los últimos años de su vida. Botox, lifting, rellenos, nunca lo confirmó, nunca lo desmintió. Pero las imágenes hablaban un lenguaje que no necesitaba palabras. Lo que hacía tan reales a sus personajes, de repente faltaba en su propio reflejo. El actor que encarnaba a hombres rotos llevaba a él mismo una máscara que ya no dejaba pasar ninguna emoción. A pesar de todos los cambios, Ray Liotta siguió siendo un trabajador incansable. Nunca dejó de rodar, nunca dejó de actuar, como si la cámara fuera su último aliento. En 2022, murió durante un rodaje en la República Dominicana. En plena creación, en plena vida. Dejó un legado lleno de respeto y un eco incómodo. Incluso los hombres más duros pueden romperse frente al espejo. 5. Donatella Versace. Donatella Versace nunca fue solo la hermana del legendario Gianni Versace. Ella misma era un icono. Con su voz ronca, su cabello rubio platino y un aura de poder y lujo, encarnaba el espíritu del mundo de la moda italiano. Pero tras el asesinato de su hermano en 1997, de repente se encontró sola en el trono del imperio de la moda y bajo una presión que parecía insoportable. Su rostro, antes marcado y glamuroso, comenzó a cambiar paso a paso. Lo que al principio parecieron pequeñas correcciones, una nariz más estrecha, labios más voluminosos, pronto se transformó en una obra de arte total radical del bisturí. Piel tensa, brillante como la cera, pómulos altos, ojos que perdieron su antigua expresividad. Donatella se convirtió en el símbolo de una mujer que no quería, o quizás no podía, aceptar el paso del tiempo. Hoy, su aspecto divide las opiniones. Para algunos, sigue siendo una inquebrantable soberana del mundo de la moda. Para otros, un monumento a la crueldad de la vanidad. Ella misma sigue desfilando en las pasarelas, como encarnación del poder y la extravagancia. Pero su rostro cuenta una segunda historia, la de una mujer que, en su lucha contra el envejecimiento, perdió parte de su naturalidad, y así se convirtió en la trágica leyenda de una industria que idolatra la juventud y condena la vejez. 6. Simon Cowell. Simon Cowell nunca necesitó grandes palabras para ser temido. Una ceja arqueada, una sonrisa sarcástica, y los concursantes ya temblaban ante él. Con American Idol, The X Factor y Britain's Got Talent, se convirtió en una de las figuras más poderosas de la industria del entretenimiento. Pero el hombre que juzgaba con tanta crueldad la autenticidad de los demás, en algún momento perdió la suya propia en el espejo. Todo empezó de forma inofensiva.
un poco de Botox, algunos rellenos. Pero pronto se convirtió en rutina, casi como cepillarse los dientes. Así lo confesó él mismo. El resultado fue devastador. En 2023, apareció un video en el que Cowell hablaba con motivo del aniversario de One Direction. Los fans apenas le reconocían. Un rostro rígido y brillante, mejillas rellenas, una expresión que había perdido todo movimiento. Comentarios como «parece una figura de cera» inundaron la red. El golpe más duro, sin embargo, vino de su propio hijo. Cuando éste, asustado, dijo que ya no reconocía a su padre, Simon Cowell se convirtió en el acusado. Detuvo todas las intervenciones, se disolvió los rellenos y juró abandonar el Botox. Hoy apuesta por métodos naturales, cuidado de la piel, alimentación saludable, una vida más tranquila. Pero la imagen permanece, el jurado implacable que ya no se reconocía a sí mismo en el espejo. Su historia es un recordatorio de que ninguna fama es lo suficientemente fuerte como para curar el miedo a envejecer. 7. Igor Engrichka. Bogdanov. En los años 70, Igor y Grichka Bogdanov fueron los gemelos de oro de la televisión francesa. Inteligentes, carismáticos, con mandíbulas prominentes y una aura misteriosa, cautivaban a millones cuando hablaban del cosmos, el futuro y los secretos del universo. Eran más que presentadores. Eran figuras míticas, una mezcla de ciencia y glamour, de genio y enigma. Pero a partir de los años 90 comenzó una transformación que se hizo cada vez más drástica. Sus rostros cambiaron paso a paso, hasta que apenas parecían humanos. Mejillas hinchadas, mandíbulas sobredimensionadas, labios como modelados. Una imagen tan perturbadora que pronto fueron objeto de burla como los gemelos alienígenas. Mientras los expertos hablaban de operaciones y rellenos extremos, los Bogdanovs explicaban su apariencia con experimentos científicos y una supuesta evolución. Nunca lo negaron, nunca se avergonzaron. Al contrario, aparecían con seguridad en las alfombras rojas, como si sus rostros fueran un manifiesto consciente contra las convenciones. En 2021, ambos fueron víctimas del COVID-19. Grichka falleció en diciembre, Igor solo 6 días después. Su muerte estuvo tan inseparablemente ligada como su vida. Queda un legado lleno de enigmas. ¿Fueron víctimas de una obsesión destructiva o arquitectos de una identidad que se rebeló conscientemente contra todas las reglas de la naturaleza? El mundo recuerda su brillantez, pero aún más los rostros que se convirtieron para siempre en leyenda. 7 rostros, 7 historias, y sin embargo un dolor común. Michael Jackson, Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Ray Liotta, Donatella Versace, Simon Cowell y los hermanos Bogdanov. Cada uno de ellos estuvo en el centro de atención. Cada uno de ellos luchó contra el mismo enemigo invisible, el miedo al paso del tiempo. Algunos buscaron la curación y encontraron cicatrices. Otros persiguieron la perfección y perdieron su alma en el espejo. Sus carreras permanecen imperecederas, sus talentos indiscutibles, pero sus rostros se han convertido en monumentos. Monumentos que demuestran que el intento de retener la juventud a menudo solo deja un vacío. Quizás la verdadera grandeza no reside en el brillo eterno, sino en el valor de llevar las huellas de la vida. Porque cada arruga cuenta una historia que ningún bisturí puede recrear. Y mientras el mundo sigue buscando la perfección, estos 7 iconos nos recuerdan que la belleza no reside en una piel lisa, sino en la autenticidad. El escenario se oscurece, las cámaras se apagan, pero la pregunta sigue siendo, ¿aprenderemos a ver la vida en el espejo y no solo el paso del tiempo?